Muy bien, muchas gracias, Mati. Les voy a mostrar pantalla, muchachos. Es, díganme cuándo. Ajá. Ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Déjenme averiguar cómo la puedo mover para que se vea así. Ok, muy bien. Lo vamos a iniciar. Eh, Primeramente quiero presentarles el curso, quiero platicarles un poco de qué se va a tratar, cuál es el propósito de esta enseñanza y hablarles un poquito acerca de, vaya, del contenido del curso como tal, pero también de cómo esto nos interesa, ¿no? O sea, yo creo que tal vez muchos de los que están aquí, pues, no necesariamente están aquí por voluntad propia, tal vez sus papás les han dicho que estén presentes, pero yo creo que en algún sentido este curso les puede interesar y ya lo he comprobado cuando recibí sus respuestas a los cuestionarios, ¿no? O sea, todos los presentes aquí hemos hecho alguna lectura, disfrutamos en algún grado mayor o menor la lectura, entonces de entrada el curso nos interesa por eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con ello. Quiero presentarme, primeramente porque tal vez me han visto y a grandes rasgos saben quién soy, pero no me conocen, ¿no? Entonces me voy a presentar muy brevemente. Yo soy Josué Gómez. Bueno, mi nombre completo es Eli Josué Gómez Arias. Yo tengo 29 años. Los que, pues la mayoría que me conocen saben que estoy casado con Keila, estamos esperando un bebecito y al día de hoy, pues quizás me han conocido por algunos años, ¿no? O sea, yo estoy a veces sirviendo en la alabanza, a veces voy al evangelismo, etcétera. Pero hay algo que tal vez no saben y es que a mí me gusta mucho la lectura en general. O sea, a mí me gusta mucho leer, disfruto bastante leer. Muchos de los libros que ustedes compartieron son libros que a mí también me gustan o que yo también he leído. Y en algún momento me gustaría publicar uno o dos libros que estoy escribiendo. Entonces, estos temas de la lectura, de los grandes libros, del Trivium, son algo que a mí, o sea, en lo personal me apasionan y por eso le pedí la oportunidad al hermano Héctor de poder impartir este curso. No, entonces vamos a hablar un poquito del curso, iniciando con el título. O sea, este título está interesante, ¿no? O sea, aprendiendo el Trivium a través de los grandes libros. Me gustaría que, bueno, otra cosa del curso, me gustaría que tengan apertura para participar, o sea, que ustedes no tengan pena. Aquí no estamos para juzgar a nadie o para decir que alguna pregunta es incorrecta. Eh, Tengan toda la confianza de participar. Yo voy a tratar de hacer la dinámica lo más amena posible como para que participen, ¿no? Entonces, de entrada me gustaría preguntarles si saben qué es Trivium o algunos de ustedes tienen una idea de a qué nos referimos con Trivium. No importa que tengan una idea equivocada, pero alguien que pueda participar. A ver, tres participaciones. Adelante, Mati. Bueno, lo que yo había oído del Trivium era que era una manera en la que los griegos, creo, o los romanos, impartían la educación. Muchas gracias, Mati. Sí, justamente le estás dando el clavo en un aspecto. Los romanos, no sé si todos sabían, pero los romanos hablaban el idioma latín, ¿no? O sea, los romanos hablaban en latín y trivium, de hecho, es una palabra en latín. Aquí les estoy dando un poquito de pista. ¿Por qué? Porque trivium es una palabra que es del latín y el latín, para los que no saben, es el idioma abuelito del español. O sea, mucho del español nosotros lo entendemos desde el latín. Entonces, dándoles esta pista de que el trivium es una palabra en latín y que el latín se parece al español, díganme, ¿a qué le suena la palabra trivium? Alguien que no sea Matías, que quiera levantar la mano y le doy participación. Chequen la palabra, o sea, si se fijan, trivium, ¿a qué le suena la palabra trivium? Adelante, Sara. Ah, claro. Eh, como a tres vías o caminos. Sí, es correcto. Muy bien, buena participación. De hecho, sí, o sea, trivium es una palabra compuesta, es una palabra en latín que está compuesta por tri, que pues todos sabemos que de tri viene tres, de tri viene triple, de tri viene trigonometría, etcétera. O sea, tri significa tres y vium significa vías, caminos o sendas, tal cual está comentando Sara. Y esto se relaciona con lo que dijo Matías, ¿no? O sea, Matías comentaba de que era una forma de enseñar,
¿no? Una forma de enseñar, pero de enseñar ¿cómo? ¿No? Una forma de enseñar el lenguaje por medio de tres caminos, por medio de tres vías, que es precisamente lo que nosotros vamos a intentar abordar en este curso. Trivium, para que se lo graben, o sea, hoy aprendieron dos cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, que trivium es una palabra en latín, y en segundo lugar, que, bueno, esta palabra se compone de tri y de bium, ¿no? Y que el tri, de hecho, nos da idea para otras palabras en español, como triple, como tres, etcétera. Entonces, bueno, el curso se llama Aprendiendo el Trivium a través de los grandes libros, y vamos a iniciar aquí un poquito. ¿A qué se refiere el título? Bueno, en primer lugar, lo que ya dijimos, ¿no? El trivium son estas tres vías y estas tres vías hacen referencia a las tres artes del lenguaje. Estas tres artes del lenguaje, nosotros las dividimos, o sea, las tres artes del lenguaje son la gramática, la dialéctica y la retórica. No se preocupen ahorita por entender qué significa cada cosa, porque esto lo vamos a explicar a lo largo de todo el curso. De hecho, la idea del curso es que ustedes, al finalizar el curso, por medio de los grandes libros y por medio de las actividades que vamos a hacer por aquí, ustedes puedan entender cada vez más cómo funcionan las tres artes del lenguaje. ¿Y por qué es importante saber cómo funciona el lenguaje? Bueno, porque somos seres, somos los seres humanos, somos seres que dependen mucho del lenguaje. No sé si se han fijado, pero en realidad, aunque nos parecemos a algunos, no sé, aunque, por ejemplo, tenemos dos ojos, como las aves tienen dos ojos, o tenemos boca, como los gatos y los perros tienen boca, solamente los seres humanos pueden comunicarse por medio del lenguaje. Entonces, cuando nosotros dominamos las artes del lenguaje, dominamos el pensamiento, ¿no? O sea, nosotros nos expresamos por medio de un lenguaje que puede ser un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, un lenguaje signado, es decir, por medio de señas, por medio de imágenes, pero en todo esto nosotros estamos usando un lenguaje. Entonces, si queremos aprender a pensar, si queremos profundizar en el intelecto, si queremos cultivar nuestra mente, es importantísimo aprender las artes del lenguaje. Y esto es algo que entendieron muy bien no solo los romanos, sino también los griegos y prácticamente los que perfeccionaron el trivium, los que le pusieron nombre, por así decirlo, fueron los medievales, ¿no? O sea, en la Edad Media, la educación normal de los niños o de cierto grupo de niños, porque en la Edad Media había algunos niños que no recibían educación, pero había unos que sí. Entonces, los niños privilegiados que recibían educación se entrenaban en las artes del lenguaje. Ellos aprendían la gramática, aprendían la dialéctica y aprendían la retórica. Y a la vez, bueno, a la par del trivium, aprendían otro aspecto de este mismo grupo que se llaman las artes liberales, que son siete, que es el quadrivium. Entonces, si trivium es tres vías, quadrivium significa cuatro vías, ¿no? Son tres vías, que son las tres artes del lenguaje, y cuatro vías, que son las cuatro artes de los números, ¿va? Pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en las artes del lenguaje, así que no se preocupen por el quadrivium de momento, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta aquí referente a esta pequeña definición de qué es el trivium? ¿Todo bien? Tengan libertad de levantar la manita. Para los que no sepan, se levanta la manita por medio de aquí de la computadora. Hay un botoncito que trae una manita. Tal cual, si la levantan, yo no los puedo ver porque no veo todas las caras en mi pantalla, pero ahí le pican y levantan la manita y yo les doy participación, ¿va? Ok, entonces el título es Aprendiendo el Trivium a través de los grandes libros. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los grandes libros? No, o sea, ya dijimos qué son las artes del lenguaje, ahora hay que entender cuáles son los grandes libros. Y yo aquí les doy una definición muy simple, muy breve, pero muy profunda. Y también, no se preocupen en este momento por entenderla, lo vamos a entender a lo largo del curso, ¿no? Los grandes libros son aquellos libros que nos leen a nosotros, ¿no? O sea, son aquellos libros que son más grandes que nosotros, aquellos libros que representan un reto para nosotros. Los grandes libros también, en un sentido, son libros que han perdurado el paso del tiempo. O sea, vamos a ver cuando les muestre más o menos una lista de cuáles son los grandes libros, vamos a ver que hay libros muy antiguos, ¿no? O sea, en los grandes libros hay obras que se hicieron antes de Cristo, ¿no? Pero también hay obras que son, pues, relativamente modernas. Entonces, un gran libro se compone por obras que tienen cierta riqueza interna,
que hacen que cuando nosotros lo leamos nos damos cuenta de que en realidad el libro nos está leyendo a nosotros. O sea, es un libro que profundiza en nuestro ser, que nosotros para poder dominarlo no basta con darle una sola leída superficial, tenemos que meternos a la reflexión, tenemos que meternos a lo hondo del libro y vamos a darnos cuenta que los grandes libros normalmente contienen grandes tesoros, ¿no? O sea, grandes enseñanzas, grandes aprendizajes, grandes moralejas muchas veces, grandes situaciones entre diferentes personajes y grandes temáticas y grandes ideas, ¿no? O sea, los grandes libros son los que han, por así decirlo, colocado las ideas de todo el pensamiento humano a lo largo de la historia. No se preocupen ahorita por entender esto, esto es una introducción nada más y ya hemos cubierto Trivium, grandes libros y la tercera pregunta que nos hacemos en esta diapositiva es, bueno, ¿y cuál es el propósito, no? O sea, ¿a mí de qué me sirve de llevar un curso de Trivium a través de los grandes libros? Bueno, el hermano Héctor ya nos dio algunas ideas, ya nos dio algunas semblanzas, y yo creo que a grandes rasgos lo más importante es que por medio del Trivium y de los grandes libros podemos aprender a pensar y de esta forma cultivar nuestras capacidades intelectuales. Quiero decirles algo aquí, muchachos. Cada uno de nosotros tenemos un potencial muy grande en nuestra mente, porque la mente es un órgano que ha creado el Señor que es muy complejo, ¿no? Que es muy difícil de estudiar. La mente tiene capacidades para crear, perdón, para creer también. De hecho, o sea, con la mente nosotros podemos imaginarnos una pintura y plasmarla en un lienzo, pero también podemos imaginarnos un poema, ¿no? Y escribirlo. Pero del mismo modo, con la mente nosotros podemos sacar ese poema y recitarlo, ¿no? Podemos darle una emoción a una poesía, etcétera. La mente es muy poderosa y la mente se cultiva. De hecho, hay quienes dicen, ¿no? El cerebro es un músculo que si no lo utilizas, se descompone, ¿no? O sea, ¿para qué son los músculos? Pues para usarlos, para ejercitarlos. Y asimismo el cerebro es un músculo que es muy importante porque, ¿por qué razón? Porque es una de las cosas principales que demuestran la imagen de Dios en nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios creativo, es un Dios creador. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él coloca en nosotros capacidades y aptitudes creativas. Yo creo que todos los aquí presentes nos hemos imaginado algo, ¿no? O sea, hemos tenido algún sueño, hemos tenido las ganas, por ejemplo, de, no sé, de crear algo, algo nuevo, algo que no existe. Eso es una imagen y un reflejo de que tenemos esa imagen de Dios implantada en nosotros, que tenemos esa capacidad creadora que con la ayuda de Dios y con el ejercicio de nuestras habilidades mentales podemos desarrollar y podemos perfeccionar. Quiero decirles algo, o sea, nosotros no somos diferentes a un Beethoven, no somos diferentes a, no sé, a un Caravaggio, no somos diferentes a ningún intelectual, no somos diferentes a un Homero, a un Cervantes. En realidad, intrínsecamente somos lo mismo, o sea, somos seres humanos. ¿Cuál es la única diferencia? De que por medio del cultivo de nuestras habilidades mentales podemos llegar a acercarnos a las personas que han sido consideradas grandes genios de la historia, ¿no? Entonces, muy a grandes rasgos, por esta razón es importante desarrollar las artes del lenguaje. Aquí les quiero comentar algo. Entre esta clase y probablemente la siguiente, o quizás entre esta clase y las siguientes dos, yo voy a estar haciendo unos videos que voy a subir a YouTube, a un canal que después les voy a pasar, y ahí yo voy a tratar de persuadirlos acerca de estos tres puntos, ¿no? O sea, si no los estoy convenciendo ahorita de la importancia de este curso. Voy a hacer algunos videos especiales justamente para tratar de persuadirlos y para tratar de generar en ustedes también más interés por este curso y para que sea más ameno y más llevadero, ¿no? O sea, aquí nadie, nadie quiere estar a la fuerza y me gustaría que todos disfrutemos el curso de la misma forma que yo lo podría hacer o que los más entusiastas lo puedan hacer. Entonces, por eso puse hasta el final que para más información vamos a ver unos videos que yo después les voy a estar pasando en el grupo. Ahora quiero hacer una dinámica. Bueno, muchachos, antes de esto, ¿alguna pregunta respecto a esta primer diapositiva o todo va claro de momento? Cualquier término que no sepan, cualquier expresión que yo no me explique, ustedes díganme, ¿va? Para yo explicar. ¿Todo bien hasta aquí? Muy Sí, bien, hermano. perfecto. Bueno, yo les hice un cuestionario. Era un cuestionario no para evaluarlos, no para saber qué calificación tienen ni nada.
Al contrario, era un cuestionario para yo poder conocerlos y para poder saber dónde estamos parados cada uno de nosotros. Es importante entender que cada uno de nosotros lleva un camino diferente, un recorrido diferente a lo largo de nuestra vida como lectores, ¿no? O como pensadores, o como filósofos, o como le queramos llamar. O sea, cada uno de nosotros se encuentra en no sé, en alguna etapa diferente de este camino y es necesario saber dónde estamos parados, ¿no? Y quiero decirles algo, cuando yo leí sus respuestas me di cuenta de que tenemos muchas cosas en común. O sea, en realidad eh, hay muchos intereses, hay muchas inquietudes, hay muchos libros que ustedes y yo compartimos y que entre nosotros como grupo ya compartimos. Entonces, quiero desarrollar algunas de las preguntas que les hice para, pues, tratar también de entablar aquí un diálogo y aquí sí necesito participación. De hecho, probablemente si nadie levanta la mano, yo voy a tener que decir quién quiero que hable. Entonces, mejor anímense, ¿va? Mejor es preferible que ustedes lo hagan por voluntad propia a que yo lo haga. Entonces, no tengan pena. No vamos a hacer el ridículo nadie, ¿va? El único que puede hacer el ridículo aquí soy yo, ¿ok? Entonces, una de las primeras preguntas que yo les hacía era, ¿cuál es la importancia de la lectura? O si entendemos qué hace necesario o qué hace importante la lectura. Yo aquí concentré algunas de sus respuestas que me parecieron interesantes. Las traté de resumir porque muchas respuestas se repetían. Entonces, voy a comenzar aquí a leer. Una de las respuestas más repetidas de la importancia de la lectura es que la lectura nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento, ¿va? Esta respuesta la dijeron varios. Me gustaría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué creen que la lectura ayuda a aumentar el conocimiento? ¿Quién tiene alguna opinión sobre esta respuesta? Si a la cuenta de tres nadie levanta la mano, yo voy a tener que señalar, ¿va? Y déjenme ver quién más. Adelante, Mati. Pues depende del contenido, ¿no? Y Ujú. como muchos libros tienen como un contexto más, bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay varios libros que tienen ese contexto como, ay, perdón, ay, perdón, me trago mucho. No, no te preocupes, no te preocupes. Ese contexto de enseñar algo, por ejemplo, las enciclopedias, varios libros así, o los libros que vemos en la escuela. Ok, perfecto. Estás mencionando libros como las enciclopedias o como los libros de texto escolares, que obviamente son libros para darnos conocimiento, ¿no? O sea, de hecho, la enciclopedia es una recopilación de todo el conocimiento que ha producido el hombre. Yo te quiero preguntar algo, Mati. eh, ¿Tú crees que cualquier lectura puede aumentar nuestro conocimiento o considerarías que solamente este tipo de lecturas que mencionaste aumenta el conocimiento? Dígase las enciclopedias o los libros de texto. ¿Tú crees que solo ese tipo de libros aumenta nuestro conocimiento o también otro tipo de libros? Yo diría que la mayoría de tipos de libros, Ok, como pues ya sea de una manera espiritual o de una manera indirecta o con, creo que se llaman moralejas, o sea, hay como muchas maneras diferentes de aprender en los libros, aunque los libros no sean exactamente para eso. ok, perfecto. Ahora quiero aumentar más mi pregunta y te quiero preguntar, ¿tú crees que todos los libros o cualquier libro en un sentido aumenta nuestro conocimiento? Pues en algún sentido no, o en algún sentido sí, ¿no? Porque, pues como dice un dicho, pues que cada día aprende algo, uno algo nuevo. Y aunque tal vez no te enseñe algo como demasiado de provecho, pues al final yo diría que todos los libros te enseñan algo. Ok, muy interesante. ¿Alguien más quiere opinar respecto a esto de que los libros aumentan nuestro conocimiento? Miren, los voy a agarrar por orden. La persona que está abajo de Matías es Itlali. Sí, tú, ¿qué opinas, Itlali? ¿Tú crees que todos los libros aumentan nuestro conocimiento o que solamente algunos de ellos lo hacen? ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Matías o tendrías una opinión diferente? Pusiste una raya roja. No sé cómo lo hiciste. Yo Eh, tampoco sé. Perfecto, dale. ¿Me escuchan? Sí, Ah, es que todavía no sé cómo se utiliza esto. no te Una preocupes. disculpa. Sí, podría aportar grandemente cualquier libro que leamos,
porque hay veces en las que no directamente, sino que en otras acciones, por ejemplo, un libro de dibujos animados, donde presenta vida, cosas de vida cotidiana, incluso en esas cosas podemos aprender, no, o sea, a valorar nuestra vida, a ponernos, o sea, en ejemplo, por ejemplo, hay muchas veces que ponen cómo otras personas sufren en un libro o cómo otras personas se motivan y también en eso podemos aprender. Entonces, sí, yo creo que sí se puede aprender de casi cualquier libro. Sería cuestión más bien checar qué libro no nos enseña y también aprender qué libro nos enseña para mal, porque sí, hay libros que enseñan, pero no para bien, porque no tienen buen contenido. O quizás el punto es exacto, pero no está bien explicado. Eso sería todo. Muchas gracias, Citlali. Muchas gracias. Qué buena aportación. De hecho, complementas muy bien lo que dice Matías. Yo estoy de acuerdo en que hay que diferenciar algo, ¿no? O sea, yo creo que todos los libros te pueden informar de algo. O sea, todos los libros te dan información nueva o información vieja, pero en una nueva presentación sobre algo. Pero como tú dices, o sea, dependiendo el contenido, dependiendo la intención, dependiendo tal vez la veracidad de la información, te pueden aportar conocimiento verdadero o conocimiento falso, o información verdadera, información falsa, dependiendo. Adelante, Tirsa. Pues yo pienso que también te puede enseñar la mayoría de los libros como que si algo no está bien, como para poderlo debatir o si algo está mal para hacer exactamente lo contrario y aprender lo que está mal. ¿Es correcto? Te pueden dar material para debate o te pueden enseñar, esto se le llama enseñar de forma negativa, ¿no? O sea, cuando un libro te pone un ejemplo de lo que está mal para que tú no lo hagas, para que tú lo evites. Por ejemplo, algunas fábulas de Esopo, ¿no? De los griegos, que te muestran una situación que se hace con el propósito de que tú no la cometas. Adelante de nuevo, Citlali, adelante. Esa es otra, muy bien, que por ejemplo puede ser un mal libro, pero incluso de esos errores se puede aprender, porque hay veces en las que no necesitas uno mismo cometer el error para aprenderlo. Es correcto, o sea, a veces, por ejemplo, a los que nos gustan las novelas de suspenso y el libro, nosotros percibimos que no usa bien el suspenso. No sé si les ha pasado, ¿no? Como que es muy obvio el final. Y dices, esto me enseña a ver cómo es una mala historia de este tipo, ¿no? Entonces yo al siguiente que yo busque, yo trato de evitar libro con esas características, ¿no? O trato de evitar a ese autor, ¿no? Porque tal vez es un error que yo percibo que no me ayuda como a disfrutar de ese género literario, ¿no? Entonces, ciertamente hasta un mal libro te puede enseñar. Ok, segundo punto, dice que la lectura nos vamos a ir un poquito rápido, pero igual no hay prisa, ¿no? O sea, aquí me gusta que dialoguen, qué bueno que están abriendo los micrófonos, se los agradezco. Levanten la mano, abran el micrófono y participamos, ¿va? También dice que la lectura aumenta la curiosidad. O sea, aquí en un sentido, el conocimiento es una cosa diferente a la curiosidad. ¿Por qué dirían ustedes que la lectura puede estimular la curiosidad? ¿Qué opinan de esto? Ya participó Citlali, ya participó Tirsa, Saraí, Matías. Vamos con Caleb. ¿Tú qué opinas, Caleb? O sea, ¿qué relación puede tener la lectura con la curiosidad? Yo diría que muchas veces cuando lees un libro, digamos que es un libro de ciencia ficción, por ejemplo, o a veces cosas que esos libros traen te traen curiosidad y te preguntas muchas veces cómo es, ¿no? Cómo a veces, sí, te trae curiosidad, ¿no? De que un libro no siempre va, por ejemplo, un libro histórico, te va a traer curiosidad sobre la época, ¿no? Sobre el contexto y te va a querer indagar más. Pero, por ejemplo, un libro de ciencia ficción te trae curiosidad de cómo a veces la imaginación puede crear cosas así, ¿no? Correcto. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, es algo que vamos a notar con este curso,
ustedes se van a dar cuenta que conforme vayamos hablando de los grandes libros, nuestro aprendizaje no se va a quedar solo en la literatura o en la parte literaria, sino que vamos a notar que los grandes libros están conectados también con la filosofía, que es básicamente las ideas que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, con la historia también y con otras disciplinas. Entonces, la lectura, el hecho de leer un libro determinado y sobre todo un gran libro, nos va a estimular curiosidad por otras cosas que rodean ese libro. Adelante, Jos. Lo que yo pienso es que te da curiosidad, porque por eso mismo que habían dicho de que te da conocimiento, pero no te da conocimiento completo, o sea, nunca vas a tener el conocimiento completo. Entonces te da curiosidad, te dan ganas de saber más para aprender más sobre eso que ya te empezaron a decir. Eso es lo que se me ocurre. Muy bien. Muchas gracias, Jos. De hecho, acá, esto me acaba de dar una idea. Ustedes pongan atención a esto. ¿Por qué el curso se llama Los Grandes Libros y no se llama El Gran Libro? Bueno, sabemos que hay un gran libro, ¿no? O sea, la Biblia es el libro, Biblia es libro de los libros, ¿no? Entonces, ¿pero por qué el curso se llama Grandes Libros? Por algo que acaba de decir Jos, porque no basta con un libro, ¿no? O sea, un solo libro solo te da un portal, te abre una puerta para que tú te metas a otros libros y continúes explorando a través de diferentes libros, de diferentes ramas, otras vertientes y todo, y de esa forma tú construyas el conocimiento, ¿no? O sea, hay que entender algo de entrada. No vas a encontrar un solo libro que tenga un manual para todas las cosas, ¿no? O sea, no existe tal cosa, ¿no? No es dimensión humana, ¿no? La palabra de Dios, por ejemplo, que es inspirada por el Señor y todo esto, es un libro que tiene un propósito específico. Pero en este curso nos vamos a dar cuenta de que es por medio de un grupo de libros que el hombre ha llegado a trascender en el conocimiento, en las ideas, en la imaginación, en la moralidad, en diferentes cosas a lo largo de la historia y esto ha impactado la cultura, ¿no? Entonces, es muy importante el comentario de Jos. No sé si quieras hacer otro, Jos. O si dejaste la mano levantada y la quieres bajar, también. Ok, perfecto. Bueno, el tercer punto, y vámonos un poquito más rápido, el tercer punto es bien importante porque nos habla acerca del vocabulario. Y yo creo que esto es bastante obvio, ¿no? Yo cuando estuve leyendo también qué cosas hacen que un libro sea difícil, la razón que más se repetía era que contiene un vocabulario difícil o un vocabulario desconocido, ¿no? O sea, palabras que no comprendemos tal vez o que son bastante elevadas para nuestro nivel o términos o muchos tecnicismos, etcétera, ¿no? Entonces, si algo es cierto, es que la lectura nos va a dar un mejor bagaje de vocabulario, ¿no? Va a agregar más herramientas a nuestro propio vocabulario. Nosotros podemos notarlo, ¿no? O sea, cuando hablamos con una persona que lee, nos daremos cuenta que su arsenal de palabras es mayor que el de una persona que no lee. Y de hecho es interesante, pero si ustedes platican con jovencitos de cierta edad, se darán cuenta que el vocabulario, tristemente, el vocabulario de la mayoría de los jóvenes está muy limitado, ¿no? Es un vocabulario chiquito. Tienen 5 palabras para decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, la lectura ciertamente va a ayudar en el vocabulario. Adelante, Caleb. Sobre eso que dices del vocabulario, sobre el vocabulario de que tiene un niño pequeño, yo conozco a un niño que tiene un gran vocabulario porque lee mucho. Es menor que yo y sabe hablar muy bien y eso te hace pensar en que lo cuánto te ayuda a leer, ¿no? El vocabulario que te hace crecer y que a veces, muchas veces te sientes como raro por el hecho de que alguien quizás menor lleva como más vocabulario que tú y es como te piensas de si lo que lees a veces es provechoso o o infunda el vocabulario de lo que lees, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, uno puede tener pocos años vividos, pero muchos años mentalmente gracias a la lectura. Eso es interesante. O sea, ustedes pueden darse cuenta que por medio de los libros a veces somos capaces de vivir situaciones o de enfrentarnos a dinámicas que en nuestra vida cotidiana no podemos, ¿no? Entonces eso nos da cierto tipo de experiencia literaria, ¿no? O sea, nuestra imaginación se expande, nuestro vocabulario también crece
y es por medio de la lectura. O sea, la lectura es un acceso a toda esa información que no podemos tener por vía directa, que no podemos nosotros vivir de primera mano. Entonces accedemos a ella por medio de la literatura. Y aquí es interesante algo con el vocabulario, porque en la primera presentación yo les hablé de las tres artes del lenguaje y quiero decirles algo, la gramática, precisamente la gramática es el arte de poder conocer palabras, ideas, conceptos y ponerlos y poder construirlos de forma adecuada. Entonces, en la gramática, yo les voy a ir explicando después, en la gramática nosotros vamos a poder ampliar nuestro vocabulario, vamos a poder conocer el significado de las palabras y utilizarlas también dependiendo de cómo se usan adecuadamente. Entonces, el vocabulario tiene todo que ver con la literatura. Y el último punto que mencionan es tener temas de conversación, ¿no? Esto es algo bien interesante. Nosotros somos seres, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, ¿no? Significa que el hombre habita en la polis, o sea, que habita con un conjunto de otros hombres. Entonces, como somos seres que necesitan relacionarse, es bien necesario tener tema de conversación, ¿no? Poder platicar poder platicar con alguien de su edad, pero también poder platicar conmigo, por ejemplo, o poder platicar con un hermano mayor, ¿no? Con un anciano. ¿Cómo podemos expresarnos hacia un adulto? ¿No? Es necesario eso. Entonces también, o sea, los temas de conversación, ustedes se van a dar cuenta, conforme vayan creciendo, su propio ambiente se va a ir ampliando y ustedes van a necesitar la habilidad de poder comunicarse no solamente con sus padres y con sus amigos, sino quizás con algún patrón en una empresa o con algún subordinado en una empresa, ¿no? O sea, dependiendo, o con, no sé, o sea, con el señor de la tienda, poder relacionarte, etcétera. O sea, el tener tema de conversación es necesario para cualquier etapa, ¿no? Porque en realidad somos personas que necesitamos conversar, necesitamos hablar. Y el tener un tema es bien importante. Y digo, la lectura ciertamente ayuda a este aspecto. Antes de pasar a la siguiente, no sé si quieran agregar algo referente a alguna otra importancia que le vean a la lectura, que quieran agregar aquí o complementar alguno de los puntos que vimos. No, perfecto. Yo les hice una pregunta también acerca de qué es lo que buscamos en un libro. No, normalmente cuando vamos hacia un libro podemos estar buscando diferentes cosas. Se mencionó conocimiento, que es algo que ya platicamos aquí, pero también se habla de entretenimiento. Y yo les quiero hacer una pregunta interesante, ¿no? Porque a veces podemos tener la idea de que el entretenimiento es necesario hasta cierto punto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que el entretenimiento es necesario para la vida o creen que solamente es como un permiso que a veces tenemos? ¿Qué opinas, Matías? Yo había oído, no me acuerdo en dónde, pero hablaba sobre, creo que la contemplación y todo eso de la educación clásica, del ocio, de que el ocio no es como ahora lo conocemos, que es como perder el tiempo así sin hacer nada, sino que pues el ocio era un momento como contemplativo y bueno, a lo que quiero llegar es como todo eso es como recreativo para el ser humano y como al final nos ayuda a tener cierto equilibrio entre, pues no sé, los adultos con su estrés y así. Ok, es interesante, ¿no? Es interesante. A veces el ocio lo consideramos un vicio, ¿no? O sea, como un tiempo que estamos desperdiciando. Pero cuando nos damos cuenta que es en el mismo orden creado, el Señor hace todo en 6 días, pero utiliza un séptimo día para descansar, nos estaremos dando cuenta de lo importante que es el descanso, ¿no? O sea, lo importante que es destinar un espacio que sea utilizado exclusivamente para lo contrario al trabajo, ¿no? O sea, ¿qué es el trabajo? Bueno, ustedes actualmente, pues sus labores obligatorias, lo que tienen que hacer día con día. ¿Qué es mi trabajo? Pues asistir a la oficina de lunes a viernes de 8 a 6, ¿no? Entonces, lo que no es el trabajo, lo que se encuentra fuera de esa área de responsabilidades y de obligaciones necesarias, es el ocio, ¿no? Es lo que nosotros podemos destinar para el descanso, para el reposo, para el recreo. Entonces, en esta parte entra precisamente el asunto del entretenimiento. Hay diferentes tipos de entretenimiento. Yo no les voy a decir que todo el entretenimiento sea igualmente provechoso. No hay entretenimiento que sí es perder el tiempo, pero la lectura, yo me atrevo a decirles que es probablemente
uno de los entretenimientos intelectuales más provechosos. No hay que dejar de vista algo importante, ¿no? El entretenimiento físico, hacer deporte, también es muy necesario, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un equilibrio entre el entretenimiento intelectual y el entretenimiento físico. Entonces, aquí, o sea, sin decirles que no utilicen su tiempo para hacer ejercicio, para leer, yo les quiero decir, el tiempo que usan para algo intelectual, destínenlo a leer, ¿no? O sea, es algo muy provechoso, es algo muy bueno y ciertamente es un entretenimiento sano. Entonces, en tercer lugar, estimula la imaginación. Creo que eso es algo que ya se tocó un poquito en la sección anterior, pero aquí empezamos a meter un concepto interesante, ¿no? O sea, alguien dijo por aquí que en un libro busca ayuda para la vida y entender la vida. No recuerdo quién colocó esta respuesta, pero está interesante. ¿Alguien quiere desarrollar cómo podemos encontrar ayuda para la vida en la lectura? Si nadie participa, yo sigo con mi lista en 3, 2, 1. Le toca a... ¿Sería Judith? Vas tú, Judith. ¿Para qué era de qué era la pregunta, perdón? Sí, es interesante esto, ¿no? Que alguien aquí de tus compañeros dice que busca en un libro ayuda para la vida. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú crees que podemos encontrar ayuda para la vida? Pues yo creo que sí, al mismo tiempo que conocimientos, pues es algo de ayuda para la vida porque estamos creciendo como personas para ser nuestra mejor versión y ayudar también a los demás. Ok, ok, interesante como buscar nuestra mejor versión y poder ayudar a otras personas. Camila, ¿tú qué opinas? Este, yo creo que sí, cualquier lectura creo que puede ser, pues, ayuda para tu vida. Simplemente ahí está la Biblia. Este, circulaba ahí por ahí una imagen donde decía que cómo puedo solucionar mis errores o mi vida o algo así, y salía la imagen de la Biblia. Y simplemente creo que es ahí una grande fuente, pero libros aparte de la Biblia, creo que sí, igual para sentir, podemos ver, sentir, crear esa emoción de la empatía a través de leer o relacionarnos en ciertas situaciones que a lo mejor en el libro terminan solucionando y uno pasa por esa misma situación y, o sea, nos puede ayudar mientras en el proceso de la lectura. Y eso es todo. Muchas gracias. De hecho, las dos dijeron algo interesante. Bueno, tú dijiste empatía y se mencionó también, Judith dijo ayudar a los demás, ¿no? O sea, es también relacionado a la empatía. La lectura nos ayuda a nosotros a poder vivir varias vidas, no solamente la propia, ¿no? O sea, por medio de la lectura nosotros accedemos al pensamiento y a la vida de un autor, ¿no? O sea, y todo autor escribe su obra eh, por una razón específica, ¿no? O sea, hay autores, por ejemplo, que escriben la biografía de alguien más, precisamente para poder aprender de la vida. De hecho, les platico, existió un autor en la antigua Roma que se llamaba Plutarco, que él hizo una serie de libros donde él comparaba las vidas de los grandes hombres de Grecia y de Roma. Y ese libro se llamaba, así literalmente, se llamaba Vidas y tenía como el propósito de que las personas que leyeran el libro aprendieran de los aciertos y de los errores de estos personajes importantes e ilustres. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de acceder a diferentes vidas por medio de la lectura y esto ciertamente constituye una ayuda para la vida. De igual modo, como ya dijeron antes, o sea, a veces vamos a aprender por medio de forma positiva, o sea, viendo qué sí se debe de hacer, pero también de forma negativa, ¿no? Viendo qué no se debe de hacer. Entonces, ciertamente la lectura es una ayuda para la vida. Aquí comentan herramienta para expresarte. Yo creo que va muy relacionado con el vocabulario y con el tema de conversación, que es algo que ya estábamos viendo. Pero aquí quiero introducir una idea interesante. Cuando acá vemos, me regreso a cada rato a esta plantilla porque es importante. Cuando acá yo les comento que la tercer arte del lenguaje se llama retórica, yo me estoy refiriendo precisamente al arte de poder expresarnos
y poder, sobre todo, convencer a otros de algún punto, ¿no? La retórica se refiere a que nosotros tengamos la capacidad de comunicar nuestras ideas adecuadamente con el propósito de poder convencer a una audiencia, ¿no? O a tu compañerito, ¿no? O a tu amigo, etcétera. Tú le dices, oye, yo te recomiendo que leas Mujercitas. Y te va a decir, yo no quiero leer Mujercitas. Bueno, entonces tú le convences por medio de argumentos, ¿no? Y por medio no solamente de argumentos lógicos, sino también por medio de un discurso que sea apelativo, un discurso que pueda convencer, que pueda atrapar, ¿no? Entonces la retórica se trata de eso y es precisamente como el pináculo de las artes del lenguaje, es la corona, es la cerecita sobre el pastel, ¿no? La retórica. Entonces todo lo que tiene que ver con herramientas para la expresión lo vamos a aprender cuando abordemos la retórica, ¿va? Entender la vida, lecciones morales, esto es interesante, ¿no? O sea, yo creo que va ligado también a entender la vida. O sea, en la vida nos vamos a encontrar con una serie de situaciones que implican hacer un razonamiento moral. Y aquí yo les comento otra vez como un comercial, la parte de la dialéctica se trata aprender a pensar correctamente, aprender a juzgar correctamente cualquier cosa, ¿no? La dialéctica es la lógica. Por ejemplo, o sea, si yo les digo, en esta situación, por tomar la ilustración de Salomón y las dos mujeres, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue justo lo que hizo o no fue justo? Bueno, por medio de la dialéctica podemos argumentar a favor o en contra de determinada situación y aquí entran muchas cosas morales. Nos vamos a dar cuenta de que cuando leemos alguna obra, los personajes van a realizar acciones que nosotros podemos juzgar como correctas o incorrectas dependiendo de la moralidad. Pero hay que entender la forma adecuada de discernir y de poder expresar nuestro desacuerdo o nuestro acuerdo con determinada acción de un personaje. Entonces esto está interesante. Y la contemplación es algo que mencionó Matías hace unos momentos, o sea, el entretenimiento, el ocio, nos tiene que llevar también a la contemplación y a la maravilla. Los libros nos van a hacer maravillarnos de muchas cosas, maravillarnos del mundo, maravillarnos del ser humano y bueno, nosotros vamos a tener una serie de ideas, yo se las voy a presentar después, o sea, hay una serie de ideas que se van a repetir a lo largo de todos los libros. Y estas son ideas como la paz, la justicia, el amor, la familia, la valentía, el trabajo, etcétera. O sea, hay muchas ideas sobre las cuales los hombres han hablado y han escrito a lo largo de la historia y nosotros nos vamos a meter a contemplar muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más de qué otra cosa podemos buscar en un libro o complementar alguna de las, bueno, de las ideas que ya se dieron aquí? ¿O pasamos a la siguiente? Nadie, perfecto. Vamos a entrar a la parte difícil, jóvenes. ¿Qué es lo difícil de comprender en un libro? Y es quizás en esta parte donde yo de todo corazón les ofrezco mi ayuda, ¿no? O sea, yo he pasado por todo lo que ustedes han comentado y actualmente todavía paso por estas situaciones. Hay libros que nos rebasan, ¿no? Hay libros que son demasiado grandes para nosotros y la intención de este curso es acercarnos precisamente no a los libros pequeños y fáciles, sino acercarnos a los grandes libros, aquellos que representan un reto para nosotros. Entonces, ciertamente vamos a encontrar muchas dificultades en el camino, pero yo estoy convencido que con el esfuerzo y con el apoyo de todos y con los diálogos que vamos a tener, vamos a poder superar estas dificultades. La primera dificultad que ya todos mencionaron y que ya tocamos es el vocabulario, ¿no? Lo primero que yo les voy a decir que consigan es un buen diccionario. No sé si todos tienen un diccionario en su casa, yo tengo el mío. Consíganse un buen diccionario, es muy importante. Más adelante les voy a explicar cómo lo vamos a usar, pero para problemas de vocabulario no hay cosa mejor que un buen diccionario y pues aquí también comentar o platicar acerca de significados de diferentes palabras. La segunda cosa que más se repitió o sea, ¿qué se nos dificulta en una lectura? Son las palabras, y aquí alguien dijo, o las metáforas difíciles. Aquí estamos hablando de palabras mayores, muchachos. Una metáfora es una figura retórica. Entonces, si recuerdan, nuevamente, comercial, nosotros vamos a ver retórica. La retórica es el arte de la persuasión por medio del discurso y a veces para persuadir a una audiencia necesitamos utilizar figuras retóricas. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo las fábulas de Esopo, como por ejemplo la fábula de la liebre y la tortuga,
¿no? O sea, no sé si todos conocen esa fábula. La liebre y la tortuga es una fábula que nos relata acerca de cómo una liebre y una tortuga hacen un reto entre ellas para ver quién llega primero a una meta. Entonces la liebre, confiada de su propia habilidad, de lo que la naturaleza ya le dio, que es una velocidad increíble y una facilidad para poder transitar terrenos por muy rápido, pues se confía y se pone a descansar. Mientras que la tortuga, que no está dotada de esas mismas capacidades naturales, persevera paso a paso y al final vence a la liebre, ¿no? O sea, la moraleja de esa fábula es que no importa que tengas habilidades naturales, si no perseveras, si no te esfuerzas, no vas a lograr nada. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? No, mi propósito no era decirles la fábula, era decirles que las fábulas se crearon con el propósito de que los oradores, es decir, las personas que hablaban, las personas que tenían que convencer a un público de alguna idea determinada, utilizaran las fábulas como ilustraciones. O sea, ilustraciones por medio de las cuales ellos pudieran enseñar una vaya, o sea, pudieran dar un aprendizaje más grande que lo que la fábula por sí sola está diciendo. Entonces, las fábulas son también una figura retórica. También está la metáfora, que es algo que ya están comunicando aquí. Hay muchas figuras retóricas, yo se las voy a enseñar todas, y esto va a ser parte también del curso. Entonces, esto es muy interesante lo que comentaron aquí, palabras o metáforas difíciles. No sé si alguno de ustedes quiera hablar algún caso o algún ejemplo que hayan tenido o que se hayan topado con algo difícil, alguna palabra difícil, o que hayan logrado superar, o que quieran indagar sobre este tema, ¿no? Palabras o metáforas difíciles. ¿Quién se anima a participar? ¿Alguna experiencia o alguna situación que les haya ocurrido y que hayan podido ya sea superar o ya sea vencer, ser derrotados, perdón, por la palabra? No sé si alguien aquí quiere participar y si no, nos vamos otra vez con la lista en 3, 2, 1. Le toca a Daira. ¿Qué tal, Daira? ¿Cómo estás? ¿Crees que nos puedas hablar un poquito de esta dificultad que a veces encontramos en la lectura? Sí, bueno, yo me tocó leer hace un tiempo un libro que me dio mi papá. Este se llama La Redención. Mm. Y pues traté de leerlo. mm, Tenía muchos textos bíblicos, así que es con Biblia en mano, a fuerzas tenías que leer ese libro así, entonces, pues así lo estaba leyendo, pero no pude, no pude acabarlo porque se me hacía como muy complicado en su manera de relatar. Tenía también muchas palabras muy extravagantes, se podría decir. Este, y no pude, la verdad lo acabé dejando, porque no logré hallarle bien. Luego mi papá lo leyó y muy rápido y lo acabó muy bien y me dijo que estaba muy padre el libro y todo eso. Pues lo voy a tratar de volver a agarrar, porque sí, en ese tiempo no, me revolvió mucho. Muchas gracias por compartir la experiencia. Yo creo que es una experiencia que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, todos nos hemos topado con algún libro que representa un reto mayor en cuestión de vocabulario. Y aquí hay otra idea interesante que alguien puso, tecnicismos, ¿no? O sea, algo muy técnico, ¿no? O sea, algo que tú sabes que quien entiende plenamente esa lectura es alguien que está ya, pues, capacitado hasta cierto punto o que está muy relacionado con los términos y los conceptos de esa lectura, ¿no? O sea, La Redención es un libro teológico, es un libro para un teólogo principalmente, ¿no? Alguien que esté estudiando acerca de la soteriología y que tiene esa intención. Obviamente, cualquiera podemos acercarnos a un libro teológico, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y de qué forma. Tal vez te hubiera convenido antes de leer ese libro, leer otros libros más introductorios, ¿no? Al menos para tener como una relación primaria con el lenguaje, con los términos, y ya posteriormente el libro se te haría más fácil. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de algo, de que los libros tienen diferentes propósitos, y es un buen ejemplo el que pones, o sea, diferentes propósitos y hay diferentes géneros literarios, ¿no? O sea, La Redención es un tratado teológico. Tiene el propósito de convencer al lector de una idea principal por medio de esto que dice aquí, por medio de la dialéctica, ¿no? O sea, por medio de lógica, por medio de mostrarte, por ejemplo, un pasaje bíblico
y a partir de ese pasaje deducir ideas, ¿no? Y decirte, la redención es así porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, etcétera, ¿no? Entonces es dialéctica, es un lenguaje dialéctico. Muchas veces, al aproximarnos a un libro de este tipo, nos vamos a dar cuenta que no podemos entender la dialéctica, es decir, las ideas, la forma de dar proposiciones, porque de entrada no entendemos la gramática. O sea, no tenemos los conceptos claros, no tenemos el vocabulario o no hemos ido al diccionario, ¿no? Entonces, parte del trivium precisamente es que para que tú llegues a entender dialécticamente un texto, o sea, lógicamente, que tú captes las ideas, vaya, que tú conectes con el autor en un sentido en el que digas, te estoy captando la idea, tú sabes por dónde voy, tú necesitas primero hilar la gramática, ¿no? O sea, necesitas primero como tener una base fija, una base firme de conceptos generales, de significados, de vocabulario, de palabras que te ayudan a construir ya con una dialéctica. No se preocupen por si no entienden algo de lo que estoy diciendo en este momento, lo vamos a ir entendiendo a lo largo del curso, ¿va? Entonces ahorita lo pongo nada más como un ejemplo. Aquí vamos, vaya palabras difíciles, lenguaje técnico, es verdad, o sea, hay textos con un lenguaje muy técnico. A veces el lenguaje no es técnico como tal, a veces es un lenguaje, lo que se puede considerar barroco, ¿no? O sea, un lenguaje muy adornado, un lenguaje muy rebuscado, muy rimbombante, alguien dijo por aquí extravagante, ¿no? O sea, hay algunos textos que son así. ¿Por qué razón? Bueno, nos vamos a dar cuenta cuando veamos que los textos han sido escritos en diferentes épocas. El español que hablamos ahorita no es el mismo español que el de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, si vamos a Don Quijote de la Mancha, vamos a ver palabras muy raras, muy distintas a lo que actualmente estamos acostumbrados, pero el hecho de que nosotros nos aproximemos a diferentes tipos de lenguaje, del mismo lenguaje que es el español, no deja de ser español, nos va a ayudar precisamente a lograr un mejor vocabulario, a poder comprender, y yo les voy a ayudar precisamente pues con algunas herramientas cómo podemos aproximarnos a diferentes tipos de lenguaje. Aquí alguien introdujo un concepto bien complicado que aquí sí me gustaría que el que fue autor de este comentario levante la mano sinceramente porque necesito escuchar su participación personal. Alguien puso que a veces la lectura es difícil porque tiene una filosofía complicada o que hay algo difícil de comprender en un libro es por su filosofía complicada. Me gustaría que si fue solamente una persona, fueron varias, levanten la mano para hablar un poquito de esto. ¿Alguien recuerda quién? Adelante, Mati. ¿Fuiste tú? Sí. Ah, ok. Adelante, Mati. ¿A qué te referías? Ujú. Bueno, pues a mí me pasó eso en un libro que se llama La abolición del hombre de C.S. Lewis, Ok. que también fue un libro que tuve que leer muchas veces, porque no sé, se me hacía como muy revoltoso. Mm, Entonces tenía cosas como que muy profundas que la verdad a veces sí me confundían, o sea, cómo hablaba de cosas, también eso me pasó con el libro de las Confesiones de San Agustín, de cómo habla de cosas tan simples, pero que esa cosa tan simple la convierte en algo tan complicada, o sea, filosóficamente. ok, perfecto. Muchas gracias. De hecho, aquí hay que aprender algo que vamos a llegar a este aprendizaje juntos todos. Eh, un libro, un libro por determinado autor normalmente nos va a abrir una ventana hacia la filosofía de dicho autor. Por ejemplo, C.S. Lewis, cuando escribe La abolición del hombre, C.S. Lewis vive en el siglo XX, él es inglés, él está en un contexto en el cual pues acaba de suceder la Segunda Guerra Mundial, o sea, él aparece en un contexto histórico determinado que tal vez para entender un poquito su pensamiento vale la pena colocarlo en su contexto, ¿no? Y decir, oye, ok, C.S. Lewis está diciendo esto porque su momento histórico era tal momento, ¿no? Entonces él reflexiona a partir de ahí, pero hay más cosas, ¿no? O sea, si es Lewis es cristiano, es un cristiano anglicano, inglés, que está en un momento histórico en el cual las ideas en contra del cristianismo, como en muchos momentos históricos, están proliferando, ¿no? O sea, si es Lewis está batallando con ese libro en el campo intelectual en contra de filósofos que están precisamente tratando de decir que el cristianismo ya no es relevante, ¿no? O sea, que el cristianismo ha pasado de moda, etcétera. Y si es Lewis tiene el propósito de mostrar cómo la sociedad de su tiempo y del tiempo futuro va a irse por un camino tenebroso, que precisamente la abolición del hombre trata de eso, ¿no? O sea, va a llegar el punto en el que el hombre va a ser abolido.
Y bueno, les tengo que decir, este es un pensamiento profundo y filosófico que incluso adultos no lo llegamos a comprender totalmente, ¿no? Entonces la lectura, los grandes libros nos van a dar filosofía. Y gracias a Dios y a la providencia van a tener a la par de este curso un curso de filosofía. Entonces aquí se va a complementar muy bien, ¿no? Pero todo grande libro tiene una filosofía detrás. Y al nosotros tratar de leerlo, vamos a tener que pelearnos con esa filosofía de ese autor, ya sea para convencernos por él o ya sea para rebatirlo, ¿no? O sea, nos vamos a aproximar a autores que son más inteligentes que nosotros, ¿no? Que son más grandes que nosotros, que han vivido más tiempo que nosotros. Entonces, la filosofía complicada va a ser algo que seguramente vamos a toparnos, pero hay maneras de aproximarnos a ella y una de ellas es la dialéctica, precisamente. No, o sea, la dialéctica nos ayuda a evaluar la validez de las ideas. No, o sea, una idea puede ser válida, una idea puede ser verdadera, pero hay reglas para esa validez, ¿no? Entonces, la dialéctica es lo mismo que la lógica y aquí nosotros vamos a aprender bastante en cómo enfrentar filosofías adversas o difíciles, o poder comprenderlas o al menos tratar de desmenuzarlas, ¿no? Y yo les aseguro algo, aunque no, y por eso estamos escogiendo grandes libros, ¿no? Aunque no podamos captar todo el significado, el hecho de que hagamos el esfuerzo y nos introduzcamos al pensamiento ya es una ganancia, porque nos va a poner en un ejercicio mental que va justamente como a fortalecer esas capacidades mentales que ya tenemos. Entonces, es importante esa parte. Y aquí esto lo puso, si no fue Citlali, fue Judith. Ahorita alguna de las dos, coménteme. Hablaba acerca del proceder de ciertos personajes, como por ejemplo cuando ponen su vida en peligro por determinado ideal o determinada religión o filosofía. No recuerdo quién de las dos fue, pero me gustaría que la persona que colocó esto lo desarrolle, no lo comente, porque es algo muy interesante que nos vamos a encontrar, nos vamos a topar con ello muchas veces. ¿Quién fue? Adelante, adelante, Citlali. Muchas gracias. Sí, sí fui yo quien puso ese comentario. Em, me refiero y en ese eh, tenía precisamente uno en mente. Eh, de hecho, como pudo haber notado, de entre las preguntas, uno que se me hiciera difícil de comprender fue el de emboscada en Ecuador. No sé si muchos sepan de la historia detrás de ese libro o detrás de los misioneros de ese libro. Este, y de hecho, pensando en ese libro fue que escribí ese comentario. Eh, Se me hace difícil comprender o muy difícil seguir eh, a una persona que muere por alguna creencia, ¿no? O sea, es como impresionante que tu creencia sea tan fuerte que te lleve a morir por ella, como un amor hacia tu creencia. Por ejemplo, hay personas que lo ponen como amor a tu pareja, yo moriría por mi pareja o algo así, ¿no? Pero en este caso sería como amor y fidelidad a tu creencia, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a tu fe. Entonces, eso es algo difícil para mí de seguir y de comprender. Más que nada eso. Excelente comentario, y un comentario muy sincero, ¿no? O sea, muy sincero porque yo creo que todos nos hemos encontrado con alguna situación que tú dices, ok, lo leí, entendí lo que dice, pero no logro asimilarlo a un nivel personal, o sea, no logro comprenderlo, no me puedo poner en sus zapatos, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ah, yo también lo haría, o yo no podría decir, ah, claro que sí, o sea, por supuesto que moriría, ¿no? O sea, hay situaciones así que precisamente los grandes libros nos van a dar una serie de historias donde se retratan temas como el sacrificio, como el heroísmo y como precisamente tal cual lo que acaba de decir Citlali, morir por un ideal. ¿Cuál va a ser este ideal? Vamos a descubrirlo, ¿no? Porque dependiendo del libro, dependiendo del periodo histórico o del movimiento, muchas veces el ideal va a ser, bueno, voy a morir por la verdad. Tenemos a Sócrates, por ejemplo. O sea, no sé si saben esto, ¿no? Pero Sócrates, él decide morir por la verdad, porque él estaba filosofando, él estaba despertando las mentes de los jóvenes en Atenas y entonces a él lo condenan a muerte, bueno, lo condenan al destierro
por tratar de predicar lo que los griegos decían nuevas ideas, decían que estaba corrompiendo a la juventud. No, entonces Sócrates, aferrado a ese ideal, él prefiere morir por su ideal. Pero después vamos a ver en la historia, también en los grandes libros, vamos a ver que hay un periodo de la historia que es la iglesia primitiva, ¿no? El cristianismo, donde muchas personas, no sé, o sea, los que han leído, por ejemplo, El mártir de las catacumbas, etcétera, o estas biografías de misioneros, personas que mueren precisamente por amor al Señor, o por amor al cristianismo, o al evangelio, ¿no? Otro ideal diferente. Pero vamos a ver después, conforme avanza la historia de la literatura, que hay épocas donde las personas mueren por la patria, ¿no? O sea, dicen, yo voy a morir por mi país, por mi familia, por mi patria, ¿no? Entonces así, o sea, a lo largo de la historia, y es algo que los grandes libros nos van a recordar muchas veces, que el proceder de diferentes personajes a veces no lo podemos comprender, no tanto porque sea incomprensible, sino más bien porque no nos hemos sumergido de fondo a ponderar verdaderamente por qué tendrías este ideal, ¿no? O sea, ¿de dónde viene un ideal? ¿Por qué alguien podría tener más peso en un ideal que en su propia vida? Entonces, este tipo de situaciones las vamos a abordar continuamente en los grandes libros. No todos tratan de esto, obviamente, o sea, hay algunos que tratan de otras cosas, pero varios van a aproximarse a una idea parecida a esta, ¿no? O sea, alguien que se sacrifica, ese sentido del sacrificio que alguien puede tener hacia determinado ideal. ¿Y cómo podemos juzgar que esto esté correcto o esté incorrecto? Vamos a tener muchos ejercicios donde va a entrar nuevamente la dialéctica, ¿no? O sea, aquí vamos a decir, por ejemplo, Citlali, ¿tú crees que fue correcto que este misionero haya preferido la misión a su propia vida? Pero alguien puede estar en desacuerdo, ¿no? O sea, y entonces ahí vamos precisamente a generar algún tipo de debate. Y esto con las reglas de la dialéctica, precisamente. Y por último, mencionaron dos factores que son más bien personales, ¿no? O sea, dicen, lo difícil de comprender un libro a veces viene de mi falta de constancia o de la distracción. Aquí yo les comentaría, o sea, traten de buscar un momento propicio, ¿no? O sea, y si no lo tienen, díganle a sus papás, o sea, yo necesito leer en X horario, en X momento, y necesito que no hagan ruido, etcétera, o necesito salirme al jardín o irme al coche, algo, ¿no? O sea, esto es importante porque la lectura verdaderamente de grandes libros necesita una concentración especial, necesita que nos metamos de lleno. Ya casi terminamos, muchachos, no crean que los voy a abrumar con tanto. Al final vamos a hacer un ejercicio interesante. ¿Qué nos disgusta de un libro? Bueno, hay varias cosas. Poco emocionante, poco interesante, repetitivo, o muy extenso, o muy corto, muchas descripciones, que la trama sea lenta o que el contenido no tenga tanta calidad. Yo les quiero comentar algo acerca de los grandes libros que resume todas estas, ¿no? Y es lo siguiente. A los grandes libros hay que tenerles de entrada cierto respeto. O sea, los grandes libros sí o sí van a representar un reto. No crean que es la lectura que pum, llego al libro, lo leo, me emociono, tiene inicio, desenlace, final, ya quedé, me emocioné en cierta parte y ya lo terminé. No, o sea, los grandes libros van a representar un reto y esto se los voy diciendo de antemano. Puede que alguno de ustedes encuentre alguno de estos grandes libros emocionante, pero puede que alguien lo encuentre sumamente aburrido, ¿no? O sumamente descriptivo, o tal vez repetitivo. Aquí el punto es que logremos juntos superar estos obstáculos porque les voy a decir sinceramente, a veces no estamos acostumbrados a la lectura. A veces queremos que la lectura sea como la comida rápida, ¿no? O sea, que la degustamos rápidamente, pero no es nutritiva, no nos hace bien, pero al menos nos llenó la panza por un momento, ¿no? O sea, la lectura de los grandes libros no es como la comida rápida, es como una comida que se tiene que degustar poco a poco. Entonces, de entrada va a ser una labor de paciencia, que yo creo que aquí todos también estamos para aprender paciencia y para poder juntos superar este obstáculo. Sin embargo, algo que sí les puedo decir es que aquí no hay contenido que no sea de calidad, ¿no? O sea, los grandes libros son grandes por algo, ¿no? O sea, tienen contenido, tienen profundidad y tienen extensión también, ¿no? Entonces, aquí no se preocupen por eso. Si no encontramos la calidad, juntos la vamos a buscar y van a ver que sí hay, ¿no? Entonces, aquí, pues, entre todos vamos a poner un poco de esfuerzo, yo lo voy a poner, espero que ustedes también lo pongan y vamos a superar estos obstáculos. Vamos a hacer una dinámica interesante, porque aquí yo condensé algunos de los libros que más se repitieron entre las lecturas que todos han hecho. Y de hecho, o sea, es interesante porque ustedes tienen más en común de lo que pudieran parecer y tienen mucho en común conmigo también.
O sea, estas obras también yo las he leído, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles, aquí es participación abierta, yo quiero que me ayuden a relacionar estos libros entre sí. Quiero que encuentren relaciones entre los diferentes libros que están enlistados aquí y les comento algo, el número que viene a la derecha de cada título es el número de personas que coincidieron en haber leído ese libro o ese grupo de libros. Algunos libros los agrupé porque eran varios del mismo autor o del mismo tipo. Entonces, aquí necesito participación de todos, o sea, quiero que todos hablen. ¿Cómo alguien relacione dos libros entre estos y díganme en qué se relacionan y así nos vamos? O sea, quiero que encontremos entre todos todas las relaciones que hay entre estos libros y con algunas otras yo les voy a ayudar. Entonces, empezamos con Citlali. Quiero que relaciones aquí dos libros o dos grupos de libros y que me digas cómo se relacionan. Te damos tiempo. O si alguien ya tiene participación, puede levantar la mano y le damos la palabra. Si no, nos quedamos con Citlali. Y mientras los demás vayan pensando porque les va a tocar, ¿va? La verdad me agarró de sorpresa. Bueno, vamos de atrás hacia adelante, ¿va? Porque tú ya habías participado bastante. Vamos con Tirsa. Tirsa, ¿sí estás? Ahí está. Tirsa, quiero que relaciones dos libros o dos grupos de libros y me digas cómo se relacionan, ¿no? O sea, o qué posible relación pueden tener. Les doy ideas, ¿no? O sea, pueden ser relación en cuanto a la trama, puede ser relación en cuanto al autor, en cuanto a las ideas que expresan, tal vez en cuanto a la época en la que se escribieron o el tipo de tema o la cronología. O sea, hay muchas formas de relacionar libros. Adelante, Judith. Bueno, yo quiero relacionar el libro de Orgullo y Prejuicio y el Ajá, libro de Mujercitas. ok. Y principalmente esos dos, porque ambos, digamos que son de una época, ¿cómo se les dice? Este, son libros de época y Ujú, son libros ficticios. ok. Aunque abarcan como parte de vida cotidiana de aquellos tiempos, también son un tanto ficticios y muestran ciertos errores muy comunes de los que solemos cometer mucho. Y las técnicas de Narnia y progreso del peregrino, ¿Quieres siento que espera, solo esos dos, ¿va? Para que los demás puedan participar. Entonces me quedo con esa, ¿va? Tú relacionas Orgullo y Prejuicio con Mujercitas. Una pregunta, ¿tú sabes cuál se escribió primero? no me acuerdo casi escribí. ¿Alguien le quiere decir? ¿Alguien sabe cuál se escribió primero, Orgullo y Prejuicio o Mujercitas? Según yo, Orgullo y Prejuicio y luego Mujercitas. O Es fueron más o correcto. menos de la época. Más o menos, ¿no? O sea, como que sí tienen relación en cuanto a la época. Lo que dice Judy es muy importante. O sea, ese es un tipo de libro que se le llama novela costumbrista, ¿no? O sea, es una novela que retrata la vida doméstica en determinada época y tienen muchas más cosas en común. O sea, algo que yo veo aquí que se relaciona totalmente es que es el favorito de casi todas las niñas, ¿no? O sea, casi todas han leído Orgullo y Prejuicio, casi todas han leído Mujercitas y pues tienen temática parecida, ¿no? O sea, las dos tienen personajes mujeres, ¿no? Personajes mujeres que tienen esta transición como entre ser niña y ser mujer, todo lo que conlleva esto, una historia romántica de por medio, etcétera. Están en una época parecida, o sea, una época muy romantizada también, por supuesto. Orgullo y Prejuicio es antes de Mujercitas y de hecho les comento algo más, o sea, la autora de Mujercitas muy probablemente se basó precisamente en Jane Austen para poder construir su relato, ¿no? No es lo mismo, pero desarrolla a partir de él, ¿no? O sea, es interesante, o sea, para que hubiera existido una Louisa May Alcott, que es la autora de Mujercitas, tuvo que haber existido una Jane Austen, ¿va? Entonces, muy buena relación. Siguiente, eh, sigue, bueno, por orden seguirías tú, Citlali, no sé si quieras
retomar la participación de tu hermana, que ya te estaba dando ahí media participación, o quieres hacer alguna otra? Bueno, ya hay dos manos levantadas. Te damos chances, Islali. A ver, adelante, Mati. Sale. Bueno, yo vi una que no quería que me ganaran. Yo diría que las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos, porque son las dos como muy fantasiosas, están basadas en pues un ser maligno que corrompe el mundo, porque tienen segmento, pues las Crónicas de Narnia tienen 7 libros y El Señor de los Anillos tiene, bueno, Señor de los Anillos nada más tiene 3, pero pues también está el Hobbit, el Silmarillion y otros. Y pues una historia de una creación, una mirada hasta cierto grado em, como cristocéntrica y pues nada más. Ok, creo que agarraste una de las relaciones más obvias, sí, para que nadie te la ganara. Está muy bien. O sea, las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos justamente son novelas de fantasía, o sea, pertenecen al mismo género literario que es la fantasía. En la fantasía nosotros podemos encontrarnos con magos, con brujas, con duendes, dragones, etcétera, ¿no? Todo esto. Como dices, o sea, las dos tienen un trasfondo cristiano, ¿no? El Señor de los Anillos es escrito por Tolkien, que es católico, y las Crónicas de Narnia por C.S. Lewis, que es anglicano. Y de hecho los dos tuvieron una amistad muy cercana y de hecho uno se inspiró en el otro y el otro inspiró al otro, ¿no? Entonces estos libros están completamente relacionados entre sí y persiguen fines parecidos, aunque no iguales, ¿no? O sea, pertenecen a una época parecida. El público no es igual. Las Crónicas de Narnia es para niños, por ejemplo. El Señor de los Anillos es para adultos, ¿va? Pero en un sentido, el propósito de fondo es muy parecido. Entonces, Caleb, adelante. Yo quería relacionar perdón, Julio Verne Ujú. con Robinson Crusoe. Ok, Por ejemplo, las dos son historias ficticias y aunque Julio Verne contiene muchos libros, pues todos son ficticios, ¿no? Y aunque Julio Verne, como decías ahorita con Narnia y El Señor de los Anillos, es como para un público de niños, yo la verdad no considero que Robinson Crusoe sea para niños, pero las dos se me hacen como muy similares por una historia ficticia. Por ejemplo, Viaja al centro de la Tierra con Robinson Crusoe, ¿no? También lo relaciono un poco a veces. ok. De hecho, es interesante porque los dos, bueno, Julio Verne aquí, como dice, son varias historias, ¿no? Pero todas las historias de Julio Verne tratan de lo mismo, tratan de viajes. O la mayoría, ¿no? La mayoría, de la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje en submarino, la vuelta al mundo en 80 días, o sea, todos son viajes. Y Robinson Crusoe también tiene como ese aspecto de aventura, ¿no? O sea, de algún viaje, algún naufragio, estar perdido. Entonces, aquí los dos abordan una temática muy parecida, ¿no? La temática del viaje, la temática de estar perdido, de buscar algo, ¿no? Eso es bien interesante y sí se relacionan. Adelante, Tirsa. Sí, continuando con lo que decía Caleb, es lo que estaba viendo que en Julio Verne varias de sus obras son como de que alguien se pierde o se le hundió el barco y de ahí empiezan a investigar y a tener aventuras y con Robinson Crusoe es lo mismo. Ujú. Perfecto. ¿Y tú cuál otra relacionarías, aparte de esas dos? Mm, Pues también a lo mejor la Ilíada y el Hobbit, porque pues en algún punto, la Ilíada es como, creo, según yo, tiene como una parte de confesiones de que, no sé, Nada, no te preocupes, tú tranqui. Respira y continúa. Si quieres relacionar esas dos o ya viste otra. mm, más bien las biografías de Jukumi y la confesión, las confesiones, ¿Ok? que las dos tratan como de la vida de algunas de las personas, o sea, con las confesiones es una autobiografía de Agustín
Ujú. y las biografías pues lo escribe otra persona, pero es de la vida de los misioneros. Correcto, perfecto. Sí, sí, totalmente. Es un género parecido, ¿no? Aunque aquí se trata, como dices, es la autobiografía, aquí son biografías, entonces se trata de vidas, vidas de personas. Muy buena relación y pues las dos son cristianas, ¿no? O sea, eso también tienen en común las confesiones y las biografías de Jucum. Adelante, Silal. Em, nombrando otra vez las biografías de Jucum con el progreso del peregrino. ¿Por qué? Porque siguió un camino que es difícil y que para muchos es incomprensible, llegando al mismo punto que yo di en el correo. Es correcto, es correcto. O sea, totalmente. Las biografías de Jucum son, eh, es el progreso del peregrino en la vida real, ¿no? O sea, cada biografía es el progreso de algún peregrino en su tránsito en este mundo como cristianos hasta la muerte, tal cual, bueno, en la mayor, no sé si todas las biografías de Jucum relatan la muerte, yo creo que sí, porque todas son de personajes del pasado, entonces se relacionan en eso, ¿no? O sea, están relatando la vida, o sea, el peregrinaje de un cristiano a lo largo de este mundo con sus diferentes vicisitudes y peripecias, ¿no? Entonces eso es bien interesante, se relaciona totalmente. Adelante, Mati, ¿tú ya habías dicho una o quieres? Sí, pero quería decir que también yo creía que el progreso del peregrino se relacionaba con el hijo en el hogar, porque los dos hablan en ese contexto cristiano de cómo nos debemos de conducir en la vida y cómo debe de ser como por así decirlo, la vida de un cristiano de la mejor manera, ¿no? Ok. Totalmente, sí, tiene un propósito también pedagógico, ¿no? O sea, el hijo en el hogar es precisamente para, o sea, para el hijo de la familia cristiana, el progreso del peregrino es para el cristiano en general y tienen ese propósito de enseñar cristianamente. Adelante, Tirsa. También lo que yo veo que tienen en común el progreso del peregrino, por ejemplo, y ¿sí me escuchan? Sí, sí. Lo que tiene en común el progreso del peregrino y las crónicas de Narnia es que en algún punto, por ejemplo, en El León, la Bruja y el Armario, Edmund como llega a conocer al león, el león lo defiende y pues en el progreso del peregrino, pues el peregrino ve la cruz. Mm. De hecho, el progreso del peregrino es un precursor de las crónicas de Narnia. ¿Por qué? Porque es una alegoría cristiana. El progreso del peregrino es la alegoría cristiana por excelencia, ¿no? Y las crónicas de Narnia es una alegoría cristiana. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una historia que te trata de contar una enseñanza profunda por medio de personajes ficticios, ¿no? O sea, el progreso del peregrino, como alguien mencionó por ahí, tiene significado más allá de lo evidente. O sea, tiene muchas cosas por detrás que se tienen que descifrar y te lo cuenta por medio de una historia. Adelante, Jos. Yo vi una relación entre el progreso del peregrino y las confesiones de Agustín, Ok. porque van hablando de una vida, de cómo se va desarrollando, cómo va pasando por diferentes etapas y se encuentra con diferentes personas que van afectando en su vida. Por ejemplo, su papá de Agustín, su amigo, creo que un obispo era en Roma, un maestro que tuvo y va mostrando cómo van afectando su vida y cómo van llevándolo por diferentes caminos. Esa fue una relación que encontré. Muy buena relación. De hecho, el progreso del peregrino tiene personajes con nombre de los vicios o las virtudes, ¿no? O sea, el señor oportunista, el señor legalista, etcétera. Y vamos a darnos cuenta de que los personajes en diferentes historias a veces juegan un papel similar, ¿no? O sea, a veces vemos como que, por ejemplo, está el personaje de la madrastra, ¿no? O sea, es un personaje que juega el papel de quien sustituye a los padres y normalmente tiene un papel negativo, ¿no? Está el personaje del sabio, ¿no? O sea, hay personajes que a esto le vamos a llamar personajes arquetípicos, ¿no? O sea, en la literatura van a existir personajes que se parecen entre diferentes libros porque juegan un papel similar y poco a poco lo vamos a desarrollar. Muy buena aportación. Adelante, Sara. Bueno, creo que ya muchos ya hemos relacionado el progreso del peregrino con alguno, creo, pero pues también quiero relacionarlo con Robinson Crusoe, Ok. porque, bueno, son de épocas
según yo, 1600 por ahí, los dos, los autores. Y porque, pues en Robinson Crusoe, si no mal, yo recuerdo como que también narra como la conversión del personaje principal. Bueno, yo recuerdo que vi eso, que cómo era su vida antes y llega un punto en el que veo como que se convierte o algo y luego vemos su vida después. Ujú. Entonces, no sé, lo relacionaba también con Cristiano de Peregrino. Muchas gracias. De hecho, en los grandes libros a menudo nos vamos a encontrar con un antes y un después de determinado personaje. Eso es algo que va a pasar muchas veces, o sea, nosotros lo vamos a notar, ¿no? Los personajes en un libro, sobre todo en un libro que relata la historia de algún personaje, ese personaje va a tener una evolución o una serie de cambios que van a ser afectados por situaciones que le llegan a pasar, ¿no? Entonces, a veces puede ser una conversión, tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, en el progreso del peregrino, pues la conversión de cristiano, que deja de ser sin gracia para volverse cristiano pues es evidente, ¿no? Y como tú comentas, en Robinson Crusoe también hay un antes y un después marcado por un evento impresionante en la vida del personaje. Entonces, quiero darle participación a quienes no han hablado por ahora. Creo que, déjenme ver por aquí. ¿Quién no ha participado? Levante la mano, por favor. Creo que no han participado como dos personas nada más. Una. Adelante, adelante, Camila. Eh, mi, mi relación es un poco extraña, pero yo vi yo relacioné Mujercitas con El hijo en el hogar, pues Ok. los dos tratan sobre, pues el hijo en el hogar y unas hijas que viven en un hogar y en El hijo del hogar trata sobre varias diferentes, situaciones y historias así pues sí, de una vida típica de un alguien creciendo y te da como ya o sea, como ahí lo que no deberías de hacer en la situación o qué aprendes sobre la situación. Y Mm. siento que en Mujercita era así como algo así muy similar, en una versión pues algo ficticia pues, o sea, en un mundo imaginario, pero con situaciones entre hermanas, entre padres, entre amistades, que siento que, o sea, se podrían relacionar y eso es todo. Muchas gracias. De hecho, podría decirse que tienen el mismo propósito pedagógico de enseñar al hijo, pero el género es diferente. El hijo en el hogar es un tratado, Mujercitas es una narrativa, ¿no? O sea, es una historia, es una novela, pero tiene relación totalmente. O sea, como tú dijiste, es el hijo en el hogar puesto en acción, ¿no? Puesto en escena por medio de estas hermanas que cada una de ellas tiene diferentes virtudes y diferentes vicios. Y aquí yo quiero relacionar a alguien que nadie ha visto de momento, pero que a mí me parece muy obvia, y es que Mujercitas se relaciona con el progreso del peregrino. No sé si se acuerdan, pero Mujercitas empieza justamente hablando del progreso del peregrino, ¿no? O sea, la autora de Mujercitas utiliza como inspiración a John Bunyan para poder introducir los problemas de algunos de sus personajes. Entonces ahí hay otra relación, ahí se las dejo de gratis. ¿Quién falta? ¿Ya todos participaron? ¿O falta alguien? Falta... Daira. Adelante, Daira. Te están dejando poquitas, pero todavía hay. Te aseguro que hay muchas todavía por Sí, de unir. hecho estoy viendo porque ya no encuentro como cuál. Mm, a ver, pues yo creo que Hobbit, en cierta manera, con las crónicas de Narnia, este, con la del ropero y la bruja blanca, Mm, cuando el Hobbit, la tentación, por ejemplo, que tuvo con el anillo, mm. y Edmond, la tentación de estar mejor con la bruja. Sí, esa, la codicia, pues, se podrían relacionar en ese aspecto. Ok, perfecto. Sí tiene relación, tiene mucha relación, de hecho, el Hobbit, las crónicas de Narnia. Y por si alguien, bueno, no sé, Dai, perdón, Tirsa, te doy participación. No sé si estás viendo la misma que yo, pero dale.
Pues yo también vi que la de Mujercitas, El hijo en el hogar y Orgullo y Prejuicio también pues es como una forma de enseñarte cómo ser buen hijo, porque por ejemplo en Orgullo y Prejuicio se ve cómo Lidia se escapa y hace cosas indebidas, entonces eso es como para enseñarte que tú no debes de hacer eso. Ujú. Es correcto, tienen como el mismo propósito, ¿no? Se podría decir. Aunque obviamente hay más cosas aparte de eso, ¿no? Eso es lo interesante de los grandes libros. De hecho, les voy diciendo algo, o sea, en esta lista, bueno, a todos se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cuáles son esos mentados grandes libros, ¿no? Bueno, en esta lista hay varios, de hecho, o sea, Las Crónicas de Narnia está considerado uno de los grandes libros, también Orgullo y Prejuicio, Mujercitas, algunas obras de Verne, El Progreso del Peregrino, La Ilíada, Las Confesiones, El Principito, Robinson Crusoe y El Señor de los Anillos. Esos están dentro de la lista o dentro de varias listas que los consideran grandes libros. Entonces, están relacionados y ya vamos aquí. Veo que ya se está haciendo tarde, no perdí un poquito la noción del tiempo, pero ya estamos a nada. Yo les voy a ayudar con algunas. Por ejemplo, en la Ilíada, uno de los personajes más importantes tiene un tipo de conversión. Y esto yo lo voy a relacionar con el progreso del peregrino, porque hay ese antes y ese después, ¿no? O sea, como en un personaje determinado que cambia su proceder radicalmente y algo parecido a lo que pasa con Cristiano, ¿no? Por ejemplo, el Hobbit y el Señor de los Anillos están relacionados por una razón evidente, ¿no? O sea, son cronológicos. El Hobbit va antes del Señor de los Anillos, son del mismo autor, siguen la misma historia. Eh, yo relacionaría todo lo que son biografías de Hukum también este, con Robinson Crusoe. Muchas de ellas, o sea, tienen historias de misioneros que se pierden en la selva, que tienen esta aventura ante lo desconocido, ante lo exótico. Es algo muy, muy Robinson Crusoe. Y por aquí alguien, bueno, no lo han relacionado, pero también esa aventura, esa emoción aventuresca nos relaciona con Julio Verne, ¿no? O sea, Julio Verne aborda aventuras de una manera parecida. Adelante, Jos. No me dejes terminar todas. Adelante. En un sentido, Ujú. creo que se puede relacionar la Ilíada Ajá. con Robinson Crusoe, A ver. porque en las dos vemos, bueno, en la Ilíada vemos varias deidades y en Ujú. Robinson Crusoe vemos de Dios, pero en varias partes se ve cómo luchan con las cosas que pasan, cómo atribuyen eso a las deidades Ujú. y, ¿Es correcto? eh, y la confusión que tienen. Pero en Robinson Crusoe llega a tener como claridad, Claro. mientras que en la Ilíada pues no se puede entender nada por todos los dioses que tenían, por la dificultad que había hasta en los mismos dioses. Eran malos los dioses griegos, sí. Pero de acuerdo, o sea, tiene esa relación, o sea, ese sentido de como de que la providencia o la soberanía de los dioses está afectando el curso de la historia y los hombres, o sea, dependen de esa providencia, eso está en la Ilíada y en Robinson Crusoe. Yo relaciono la Ilíada con El Señor de los Anillos porque los dos son obras épicas, ¿no? Eso es importante. Pertenecen a un género, bueno, no son exactamente el mismo género, pero son obras épicas, las dos. Tienen grandes batallas, tienen grandes héroes, etcétera. Yo aquí lo que me estoy preguntando, muchachos, no sé si se han dado cuenta, pero ¿por qué no hemos relacionado nada con el Principito? Al que relacione algo con el Principito, creo que le vamos a dar algún premio, pero a ver, adelante, Judith, no sé si tú quieres relacionar algo con el Principito o adelante. Justamente quería ver el Principito y Ajá, quería a ver, relacionar con el progreso del peregrino, ok. porque siento que es una también como hasta cierto punto como una historia ficticia Ujú. y que abarcan como ciertas reflexiones y parte de la vida cotidiana. Ok, perfecto. Creo que lo relacionaste muy bien. O sea, el Principito tiene ese sentido como moralizante, pedagógico para la vida, no sé cómo decirlo, o sea, para la vida en este mundo, pero al mismo tiempo tiene profundidad. O sea, es interesante, ¿no? Qué bueno que lo relacionaste con el Principito. Yo lo relaciono con el Hobbit, porque los dos tratan de un personaje que físicamente es pequeño,
pero que tiene como que grandes ideales, ¿no? O sea, o tiene un alma grande, ¿no? Un alma grande en un personaje pequeño. Muy bien, muchachos, yo creo que, o sea, este ejercicio fue interesante, logramos relacionar. No sé si todos podían haber relacionado todas estas, o sea, yo creo que aquí nos ayudó la participación de cada uno de ustedes y les agradezco mucho. ¿Y cuál es mi finalidad con mostrarles esto? Quiero pasar a la última lámina porque ya nos vamos a despedir, ¿va? ¿Cómo juntamos todo? ¿Cómo juntamos todo esto? Bueno, yo solo tengo dos pasos, o sea, dos pasos que son muy sencillos y en esto vamos a estar trabajando a lo largo de todo el curso. Este curso es de 3 meses, ¿va? 3 meses, cada martes. Voy a fijar el horario porque hoy pues empezamos tarde, pero también nos estamos yendo ya muy tarde, ya van a ser las 10. Entonces, son 3 meses, los martes a las 8 de la noche y esto va a ser lo que va a suceder aquí. En primer lugar, vamos a aprender las siguientes ideas, que son Trivium. ¿Qué es el Trivium? Lo vamos a aprender a cabalidad, o sea, todos vamos a aprender aquí qué es el Trivium, qué son los grandes libros, y esto es algo interesante, qué es la gran conversación, ¿va? Yo les voy anticipando algo. Los grandes libros suceden en una conversación que ocurre a lo largo de la historia, donde las diferentes mentes de los autores van a interactuar entre ellos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Bueno, hicimos un simulacro de una gran conversación, ¿no? O sea, aquí vemos cómo un autor le responde a otro, cómo un autor se sostiene en otro, se basa en otro, sigue una temática similar a otro, etcétera. O sea, ningún autor que ven aquí está construyendo en el vacío. Cada uno depende de autores anteriores y está construyendo ideas, pero al mismo tiempo son ideas que alguien ya pensó antes, ¿no? O sea, son las mismas ideas una y otra vez. Entonces, vamos a aprender esto, ¿qué es la gran conversación? Quiero que ustedes y yo entremos a esta gran conversación. O sea, que nosotros podamos conversar con estos autores, hacerles preguntas, decirles por qué hiciste esto con este personaje, cuál era tu finalidad con este relato, con esta moraleja, etcétera, ¿no? Toda esa es idea y todo eso nos ayuda a pensar porque lo vamos a hacer por medio de las tres artes del lenguaje, por medio del trivium. Y bueno, la cuarta idea es la idea que no expresé aquí, pero es el sintópicon. ¿Qué es eso? Básicamente son las grandes ideas a lo largo de la historia. Vamos a aprender a relacionar todo lo que dijimos aquí. Por ejemplo, la idea de hijo en el hogar, ¿no? O sea, esa idea está aquí, está también en Mujercitas, está en Orgullo y Prejuicio, en un sentido está en las Crónicas de Narnia, porque son hijos, tienen relaciones familiares, etcétera. Eso lo vamos a aprender. ¿Y cuál va a ser el método? Vamos a aplicar esas ideas a la lectura de uno o dos de los grandes libros. Todavía no les voy a decir cuál va a ser o cuáles van a ser, pero se los voy a decir muy pronto. Vamos a aplicar este aprendizaje o vamos a más bien a aprender esto por medio de leer uno o dos de los grandes libros. Y aquí también vamos a meter las ideas o lo que ustedes ya saben de algunos de los libros que ya han leído, ¿no? O sea, vamos a relacionar esos grandes libros nuevos que vamos a poner con los demás libros que ya conocen, justamente para que vean cómo se conectan. Y esto lo vamos a hacer por medio de tres cosas principales. La primera es la creación de un florilegio. Eso es un diario de lectura que yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Es algo muy sencillo. Nos va a ayudar mucho a poder comprender la lectura de una manera adecuada, a poder entender el libro en su gramática, en su dialéctica y en su retórica y aprender a trazar las grandes ideas a través del libro. En segundo lugar, el diálogo socrático, que es algo que ya hicimos hoy. O sea, hoy cuando yo les pregunté algunas opiniones respecto a algunos libros, respecto a lo que piensan de la lectura y todo eso, y luego los cuestioné y luego alguien más hizo una aportación y yo los iba dirigiendo a través del diálogo. Eso lo vamos a estar haciendo cada clase, pero ya con el material que vamos a emplear. Y por último, el trabajo final que yo tengo pensado para este curso es que cada quien pueda convencer al público, o sea, a nosotros, de algún tema o de alguna idea que haya logrado trazar a través de los grandes libros. Eso va a ser el trabajo final, va a ser un discurso ante el público, una exposición donde ustedes logren emplear justamente la gramática, la dialéctica y la retórica, pero usando como materia, como material, los grandes libros o alguno de los libros o alguna de las ideas que veamos. Cada quien lo va a decidir, pero poco a poco lo vamos a ir perfilando hacia este producto final. Entonces el material, hasta ahorita, lo único que necesitan es un diccionario y obviamente el libro o los libros que vamos a leer y que próximamente ya se los estaré compartiendo.
vamos a terminar aquí. No, no sé si tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario o algo que no quede claro o cualquier cosa, o sea, antes de terminar. ¿Todo está claro? Sí, hermano. Sí, ok. Nadie tiene dudas. Muy bien. Igual la clase se va a grabar, ¿va? Para que, si quieren regresar a algo de lo que se dijo, lo puedan hacer. Yo les prometí en la primer lámina que les voy a grabar unos videos. Esto lo voy a hacer próximamente y ya les iré avisando. Y en el grupo les comparto el video o el link y ya cada quien se mete porque quiero que antes de que empecemos propiamente a leer el libro o los libros, tengamos más o menos cubiertas las ideas de Trivium, grandes libros, gran conversación y sin tópico, ¿va? Entonces yo les voy a estar anunciando cuál sería la dinámica después de esta clase ahí por el grupo. Muy bien, voy a dar una segunda oportunidad. ¿Nadie tiene dudas, preguntas, comentarios o sugerencias también? También se vale, ¿por qué no? Bueno, parece que nadie. Muy bien. Entonces, Mati, si quieres, puedes detener la grabación